Y vamos a recibir ahora a nuestro abogado, Gastón Riquelme, que ya está con nosotros en esta noche. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y hoy venimos a hablar de un tema que se estuvo hablando a finales de la semana pasada. A mí me toca venir hoy lunes y no quería dejar de mencionarlo, que es la lamentable tragedia que ocurrió el jueves pasado con los chicos que iban viajando en un viaje escolar a Mundo Marino, en la Ruta 2, en el kilómetro 141, donde tuvimos que lamentar lamentablemente el fallecimiento de dos nenes chiquitos, y al día de hoy tenemos todavía 11 que están internados, en donde tenemos una nena que hasta incluso le amputaron una piernita. Queríamos hablar de este tema más que nada porque en el transcurso del fin de semana y en el día de hoy se conoció la declaración indagatoria que le tomaron al chofer del micro, para ampliar qué fue lo que ocurrió, y vamos a seguramente seguir ampliando a medida que vayamos conociendo más datos de lo que avance esta investigación, a ver en qué queda este tema, ¿no? A ver, Gastón, el jueves se da este accidente camino a Mar del Tuyú, era, si no me equivoco. A San Clemente, a Mundo San Marino. Clemente de Tuyú, perdón. Iban ahí a Mundo Marino los chicos, un viaje de egresados, sexto grado, que terminan la escuela primaria y se encuentran con este accidente, que todavía no está esclarecido cuál fue la causa para que el micro vuelque y cobre la vida de dos nenas de 11 y 12 años y además 11 chicos que están internados en gravedad. Ahora, hoy, ¿cuándo fue? Ayer, en las últimas horas, se da un nuevo accidente en un micro de larga distancia de 2 pisos. Ahora, esto nos mete en un mar de preguntas donde uno dice, ¿cómo funcionan los micros de larga distancia, no? Sí, no, y de hecho la gente salió a hablar en las redes sociales, en la calle, de si estos micros de doble piso, porque acá el conflicto y el debate está sobre los micros de doble piso, si deberían estar permitidos o no deberían estar permitidos. De hecho, mucha funcionan gente... ya hace muchísimos años. Funcionan hace muchos años, de hecho se estima que más del 80% de los micros que tenemos en Argentina son doble piso. Creo que, mira, creo que no existe casi en gran porcentaje colectivos que no sean doble piso. De larga distancia son todos doble piso. La realidad es que se utilizan mucho este tipo de vehículos por una cuestión de su eficiencia, ¿no? Porque permiten transportar mayor cantidad de pasajeros y esto le permite a las empresas... Mayor dinero y mayor logística, ganar tiempos en transportar pasajeros y equipaje. Esto lo que provocó es que mucha gente salga a decir de que en otras partes del mundo, por ejemplo, está prohibido por la inestabilidad que tienen este tipo de vehículos. De hecho, yo en el día de hoy estuve revisando y altos funcionarios de acá de Argentina salieron a decir que esto es mentira, que en realidad en otros países no está prohibido. La realidad es que tendríamos que decir ni sí ni no. Yo no pude encontrar legislación que hable de prohibiciones, pero sí encontré, por ejemplo, en Australia, regulaciones muy fuertes para los micros que los llaman doble decker, se llaman de esa forma, con muchas restricciones para circular en distintos lugares, donde existe regulación de en qué lugar pueden circular. Incluso algunos se los ha directamente delegado o relegado para que hagan turismo, solamente los que son doble piso, y que lo hagan en ciudades y a no más de 60 kilómetros por hora. Que no funcionen con este nivel de frecuencia y distancia, ¿no? Más que nada porque los estudios, incluso hay estudios acá en Argentina, determinan que el centro de gravedad que tienen es muy alto y provoca que ante el menor descuido de un chofer o ante la menor maniobra brusca, vuelquen. Y al volcar se provocan estos accidentes. Y otra cosa importante, que de hecho yo no lo sabía, me imaginaba que había este problema de gravedad porque al ser más alto cuesta más maniobrarlo y que puedan volcar. Pero una cosa que no sabía y que seguramente muchos no saben es que la carrocería de este tipo de micros en la parte superior es mucho más débil que en la parte inferior. Y al volcar provoca que los pasajeros que van en la parte superior tengan mayor riesgo de sufrir daños porque al volcar y caer se rompe, tiene mayor fragilidad la carrocería en la parte superior a diferencia de la parte inferior. O sea que tenían dos problemas. El primero es la inestabilidad y la otra es la fragilidad que tiene la carrocería en la parte superior. A ver, dos sin meternos técnicamente en el funcionamiento de un micro larga distancia, ¿no? Ahora, uno, cuando explicás esto, Gastón, de que tienen una inestabilidad que predomina, ¿no?, al momento de conducirlo, a uno le viene a la mente esta declaración del chofer del micro que iba con chicos, con egresados, que él decía, se me fue el micro, que no sabe cómo explicar que hubo una falla, no sabía cómo explicar qué fue lo que pasó, que no fue ni porque iba con alcohol en sangre, ni porque iba con el celular, por ahora eso se está corroborando ahora a último momento, pero al parecer todo indicaría que iba cumpliendo de buena manera con el manejo, ¿no? Aparentemente sí, de hecho la tiene muy difícil el juez de garantía de Dolores que está interviniendo la UFI número 10, y se conoció en el día de hoy la declaración indagatoria que efectuó esta persona, el chofer, en donde él dice que en ningún momento él se quedó dormido, él
dice que no tuvo ninguna distracción. De hecho, él solicita que se perite su propio celular para que vean de que en realidad él no lo estaba usando. Claro. De hecho, él menciona que momentos previos al accidente en el peaje hasta bajó con el otro chofer, porque van 2 choferes, sí. Bajaron para ir al baño y todo, y que incluso había visibilidad aceptable y de hecho estaba amaneciendo, ni siquiera iban en situación de oscuridad. Claro. Él menciona que ese trayecto él lo conoce, que de hecho él se tiró un poco a la derecha para esquivar un bache que él conoce que hay en ese lugar, para evitar que se despertaran los pasajeros, sí. Y que en un momento él siente como una explosión o que se le traba la dirección y que no hubo forma de poder enderezar el micro y que lamentablemente volcó. De hecho, se quedó en el lugar a asistir a las víctimas. Y sí. También tenemos que hablar de una persona que no tiene antecedentes penales, tiene 20 años de antigüedad en esto. 20 años. Entonces, la tiene difícil el juez de garantías que está interviniendo para ver qué es lo que va a pasar con esta persona. Por supuesto, las familias de las víctimas obviamente no quieren saber nada con el chofer, pero por el otro lado tenemos una persona que aparentemente, y entre comillas, podríamos decir que es responsable, sí. ¿Sí? Aparentemente, en base a las declaraciones que él hace. Veremos qué es lo que ocurre, porque se está peritando todo. Mañana se va a conocer si realmente estaba usando o no el celular. Y veremos si realmente se queda dormido, se distrae en este tipo de micro y provoca esta tragedia. ¿Se supo la otra declaración del segundo chofer? No, hasta el momento no se desconoce. Lo que sí se sabe es que... sería clave, ¿no? Es el acompañante del hombre que está declarando en las últimas horas. Por ahora no se sabe. Lo que sí se sabe es que por el momento va a seguir detenido. El fiscal pidió que se lo mantenga detenido. El juez de garantías accedió a esto y por lo pronto va a seguir detenido hasta tanto se realicen las próximas pericias que se ordenó. Una nueva inspección ocular, una nueva inspección de todo el micro, a ver qué fue lo que ocurrió y analizar el celular de él para ver si realmente lo estaba utilizando en ese momento o no. La realidad es que si se lo encuentra culpable por esto, el Código Penal determina una pena que va de 3 a 6 años de prisión. Veremos qué es lo que ocurre y quién de los dos tiene razón. Si tiene razón el chofer y esto se atribuye a una falla mecánica, lo que va a implicar seguramente una responsabilidad muy importante para la empresa. Sí. Para la empresa, recordemos que en la tragedia de Once, al momento de la tragedia, el primer procesado de todos fue el maquinista, sí. Y después con el correr de los días empezaron a entrar procesados, gente que tenía que controlar, sí, gente de mantenimiento. Veremos qué pasa cadena, ¿no? En esta situación particular. Por eso seguramente lo vamos a seguir ampliando a medida que pasen los días y a medida que se amplíe la pericia mecánica con todo esto. Vamos a estar atentos, Gastón, pero también no alarmados, porque en las últimas horas también un micro con 24 personas en Mendoza chocó un auto, hay heridos, inclusive afortunadamente no tenemos que lamentar muertos, pero asusta en tan poco tiempo 2 accidentes que implican a micros larga distancia de 2 pisos, a uno le hace preguntarse muchas cosas, ¿no? Exacto, de hecho tenemos el que les mencionaba al principio, el que ocurrió en el trayecto Mendoza a Tucumán o a Termas de Río Hondo, donde también volcó en similares características, muerde la banquina y termina volcando y ahí tuvimos un saldo de 15 muertos. Así es. 15 muertos en el de Mendoza, que ocurrió, que se conoció en el día de hoy. No tenemos ninguna muerte que lamentar, pero sí tenemos un montón de heridos y de hecho impactó con otros 2 vehículos. En el caso de Mendoza no vuelca el micro, ¿sí? Pero esta discusión la tenemos desde el año 2006. Hubo más de 10 proyectos para tratar de prohibir estos micros, pero no sabemos por qué razón, si por una razón económica o por qué razón sea, nunca se trataron estos proyectos y quedaron en el aire. Muy bien, muchas gracias Gastón por estar con nosotros como siempre y vamos a estar atentos a cómo continúa la causa, ¿sí? Gracias.